y reconciliación. Quiero empezar, o queremos empezar, hablando de esta primera diapositiva que hemos titulado Prevenir es mejor que curar. Y queremos iniciarlo con una analogía a partir de una anécdota. Y es que había un hombre en una parcela que quería cercar su terreno y decidió ir a buscar una cerca. Entonces anduvo buscando la mejor cerca que existiera en el mercado, la más segura, la que fuera casi que a prueba de todo. Finalmente consiguió un proveedor que le prometió lo que él estaba buscando, una cerca acerada, fortificada, a prueba de todo. Y el hombre, sin pensarlo, mandó a instalar aquella cerca. Una vez estaba instalada, estaba muy contento porque era lo que él quería. Y al día siguiente, inaugurando la cerca, fue y cogió su tractor y buscó un sitio y le dio 2 topes o 2 empujones o 2 impactos a su cerca para probarla que sí era lo que él quería, y la cerca no se movió. Al día siguiente volvió a hacer lo mismo, sacaba su tractor y se iba al mismo sitio y le pegaba 2 topes a aquella cerca. Al tercer día volvió a hacer lo mismo y así siguió haciéndolo durante mucho tiempo. Un buen día, en esa práctica, en uno de los empujones o de los topes o de los impactos contra la cerca se cayó. Inmediatamente el hombre fue donde el proveedor a reclamarle que eso no era lo que le habían prometido. Él había buscado una cerca a prueba de todo y aquella cerca no era a prueba de todo. Cuando el proveedor se enteró de qué era lo que había pasado, tuvo que decirle: esa cerca es a prueba de todo, pero no a prueba de estupideces. Y queremos decir con esto inicialmente que como parejas, como matrimonios cristianos, matrimonios en el Señor, creemos que el hecho de ser matrimonios en el Señor implica que tengamos una cerca a prueba de todo y a prueba de estupideces. Una cerca que nos permite insultar, defraudar, tratar mal y hacer toda clase de estupideces que el ser humano puede hacer, y que por esa razón o por el hecho de ser un matrimonio en el Señor, el uno o el otro tiene que aguantarse. Técnicamente o espiritualmente diríamos que es así, pero somos seres humanos y los seres humanos somos débiles. Entonces, el matrimonio en el Señor no es a prueba de todo. En primer lugar, queremos empezar diciendo que tenemos que cuidar nuestros matrimonios. Tenemos que ocuparnos de que nuestros matrimonios, o de que cada uno de nosotros en nuestros matrimonios velemos por la felicidad del otro. Vamos ahora a compartir unas diapositivas que hablan de nuestra vida. Bueno, nosotros, Esaú y Claudia, nos conocimos en el centro bíblico. Esaú viene de una familia cristiana desde su nacimiento. Esaú, sus padres son cristianos, y mis padres sí, yo ya estaba un poquito grandecita cuando ellos conocieron al Señor y empezamos a asistir al centro bíblico. Entonces prácticamente nos conocemos de casi toda la vida, desde niños. Nos hicimos novios en el año 84. Esaú tuvo que irse a estudiar a Bogotá 2 años. Entonces fueron 2 años él en Bogotá y 2 años acá en Bucaramanga. Tuvimos un noviazgo de 4 años.
y nos casamos en el año 88. Aquí les compartimos unas fotos de nuestra despedida de solteros que nos hicieron algunos hermanos en nuestras asambleas. Y después pues hubo nuestra boda civil y nuestra boda en el local de reunión. Felices, habíamos pues logrado algo que anhelábamos los dos, llegar a un matrimonio con muchas ilusiones, expectativas, yo creo que enamorados como muchos de nosotros nos hemos casado. Teníamos 20 y 21 años en ese momento. En nuestra boda civil pues nos acompañaron nuestros padres. Nos casamos en un juzgado en Florida Blanca en el año, como les decía, en el año 88. Y a la izquierda de la foto, mi mamá, doña Fanny, enseguida mi papá, el hombre de gafas, nosotros dos, mi suegra Bárbara, que ya está con el Señor, y mi suegro, el hermano David. La comitiva que nos acompañó ese día, un poquito ya de hace algunos añitos, pero bueno, gracias al Señor, hasta aquí el Señor nos ha mantenido. En el año 89 nació nuestro primer hijo, Daniel Felipe. En el 94, Silvia Cristina. Y en el 98, Nicolás David. Como sé que hay algunos que les gustan mucho las matemáticas, es probable alguien que esté diciendo se casaron en el 88 y el hijo nació en el 89. Nos casamos en diciembre del 88 y nuestro hijo mayor, Daniel Felipe, nació en octubre del 89. O sea, 11 meses después. Por si acaso hago ahí las cifras para evitarles cálculos más largos. Yo le he dicho a mi esposa que en este momento el matrimonio nuestro lo divido en 3 décadas. Cumplimos recientemente, en diciembre pasado, 32 años de casados. Y en la primera década, hablando de la edad mía, entre mis 20 y mis 30, estaban como esos años muy felices del comienzo del matrimonio. Estaba también muy empeñado y comprometido con un negocio propio, y precisamente a mis 30 años, en ese año 98, nació nuestro tercer hijo, o sea que en esa primera década ya teníamos nuestros 3 hijos. Vino enseguida una segunda década donde había actividad, ministerio, por esos años, tal vez como en el 98, 99, empecé a trabajar con jóvenes, con campamento de jóvenes, y habían varias otras actividades, pero esa segunda década fue la década del decaimiento, de las dificultades, de los problemas. Y precisamente al término de esa segunda década, estábamos pasando en el año 2008 por unos momentos bastante difíciles, bastante complicados, de los cuales vamos a hablar ahorita más adelante. Sin embargo, en el recuento de la historia, pues tenemos aquí tiempos juntos, como pareja, disfrutando de salidas, de momentos, de almuerzos, de paseo. Viajábamos con nuestros padres, mis hermanos, los muchachos, pero teníamos conflictos de todas formas dentro de nuestro matrimonio. Teníamos ministerios cada uno, pero la relación nuestra estaba bastante fraccionada durante esos años. Esta es una foto reciente de nuestros hijos. A la izquierda, Daniel Felipe y Carolina, ya están casados. Silvia y Javier,
y Nicolás. Y esta también es una foto reciente, no del último año, pero sí como, como 5 años. A la izquierda, mis padres, nosotros dos con mis padres, y a la derecha, nosotros dos con los padres de Claudia. Bien. Vino un momento bastante difícil, como ya lo mencionábamos, que fue un momento después de muchas dificultades, de muchas discusiones, un momento de fraccionamiento de la relación. Muchos, no sé si saben o no, pero en el año 2009 hubo una separación que duró 15 meses. Un momento bastante difícil, bastante complicado, donde el Señor trató con cada uno de nosotros por aparte y donde hubo un momento en que quizás las esperanzas estuvieron perdidas. Pero el Señor hizo la obra en cada uno de nosotros, usando hermanos, obviamente, usando la oración, porque después que la tormenta pasó, nos hemos enterado a través de los años posteriores, encontrarnos en asambleas de diferentes partes del país, hermanos que nos han contado que estuvieron en ese momento difícil orando por nosotros. Nosotros, pues obviamente que no lo sabíamos, pero había muchos hermanos pidiéndole al Señor por cada uno de nosotros. Precisamente al hablar del perdón, tenemos que remitirnos a la forma en la que Dios trata con nosotros. Y antes de iniciar con esa parte, es necesario decir, si usted está pasando por un momento agudo de crisis matrimonial, la primera pregunta que debemos hacerle ¿es usted un hijo de Dios? ¿Es usted una hija de Dios? En el último tiempo he tenido varias personas que han venido a pedir consejo para un tercero. Venga, que es que mi hijo, que es que mi hermana, que es que un amigo que está pasando por momentos muy difíciles. Yo digo, si están lejos de Dios, más difícil será. Porque cuando no está Dios, el Señor, nuestro Dios, en la ecuación, el asunto se vuelve más difícil. Y cuando hablamos del perdón genuino, del perdón que nace del corazón, tiene que ser originado en un corazón que ha tenido un nuevo nacimiento. Nacer de nuevo implica ser transformado, ser regenerado, y es una obra, un trabajo que Dios hace en el corazón de una persona. No nace de buenas obras, no nace de actitudes propias, sino es obra de Dios. Y la palabra del Señor nos enseña en Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Noten la relación del texto. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. De eso se trata la obra de Dios, de que no importa
o no importó nuestra condición de muertos en pecados, Él quiso darnos vida en Cristo. Otro texto de Isaías 43:25, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Esa es la forma en que Dios nos trata a cada uno de nosotros. Él borra nuestras rebeliones por amor a Él mismo, dice la Escritura, y no se acuerda más de nuestros pecados. El perdón de Dios, como un ejemplo, como una fuente real de perdón, es un perdón tal que nuestras rebeliones han sido borradas y Él, Dios, no se acuerda de nuestros pecados. Miqueas 7:18, el Señor nos dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es una deuda saldada. Nuestros pecados son una deuda saldada. En esos 15 meses que Esaú hablaba, Esaú salió de la casa, yo quedé en casa con los muchachos, porque yo me volví una acumuladora de motivos hacia él. Y eso hace un daño muy grande y de pronto nosotras las mujeres tenemos esa mala virtud de acumular cosas. Entonces acumulamos y acumulamos y vamos como llevando un récord de que me hizo, me dijo, me miró, no me dio, no me sacó, no me compró. Y llenamos una lista de cosas, creando como si mi esposo estuviera con deuda conmigo por cosas que a mí me parecía que me ofendían y me lastimaban. Y me llené, fue de motivos, solo de motivos. La primera visita que me hizo el hermano Germán en esa ruptura, la primera pregunta, así como Saúl nos dice ahorita, fue, hermana, ¿usted es hija de Dios? ¿Usted es salva? Y yo le dije, claro, hermano, claro que sí. Pero en ese proceso, Dios me quebrantó. Por eso lo llamamos el tiempo del quebrantamiento. Si el Señor, nuestro corazón, más bien, si nosotros nuestro corazón no lo disponemos, no quebrantamos nuestro corazón, difícilmente podemos perdonar. El Señor dice, y echaré en lo profundo del mar. A veces nosotros creemos que sí, ya hemos perdonado y hemos olvidado todo, pero hacemos como el buzo que se pone su traje de bucear y se va a las profundidades del mar. Eso hacía yo. Yo me ponía el buzo para meterme al mar a buscar de nuevo los motivos para pelear con él. Y mi falta de sujeción, mi falta de sumisión, todo eso nos llevó al rompimiento que hubo en ese momento. Cuando nosotras como mujeres no aceptamos el diseño de Dios en la pareja y no obedecemos, Dios tiene que tratar con nosotros. Entonces es importante aceptar el diseño de Dios para nosotras y para el hombre también, para que el Señor pueda tener libertad y obrar en nuestro matrimonio. Cada ofensa de uno y otro es como una cuenta por cobrar que se crea en el saldo de la otra persona. Y precisamente la palabra perdón, perdonar, tiene en sus raíces una palabrita que es eso, donar, que tiene que ver con dar, con entregar, con saldar una deuda.
entre los apuntes que Claudia estaba haciendo, hay uno que no lo puse aquí en ninguna diapositiva, pero lo tengo en mi mente, es que a veces decimos es que él o ella no se merece que lo perdone. Entonces, lo primero que hay que decir aquí es que, y lo hacemos en relación con Dios porque Él es la fuente del perdón, de qué manera Dios, en su trato para con nosotros, en su misericordia, Él dice, versículo 19 de la porción que estamos leyendo, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En el versículo 18 dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Perdonar es saldar deudas. Ahora, el perdón no se exige. De pronto haya alguien aquí, hombre o mujer, diciendo, uy, qué bueno que vinimos a esta charla para que ella me perdone. O ella diciendo, uy, ahora sí, para que él me perdone. El perdón es mío, es algo que yo doy, es esa deuda que yo saldo, como cuando alguien me debe un dinero, ese alguien no puede venir a exigirme, oiga, usted tiene que perdonarme esa deuda, usted tiene que saldarme esa cuenta. No, si yo quiero, le digo, venga, ¿sabe qué? Usted no me debe nada. Pero es algo que yo entrego porque es mi potestad. Dios nos perdonó de esa manera. Dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de su gracia. Esa abundante gracia y esa abundante riqueza que Dios tiene como nuestro Dios todopoderoso es lo que permite que Él quiera saldar la deuda que usted y yo hemos tenido para con Él y que nos haya dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanas y hermanos, el colectar deudas, el mantener ahí como esa reserva de motivos para que en cada discusión sacarlos a la luz a él o delante del Señor o a veces inclusive con extraños, esto lo único que produce en el corazón nuestro es mucha tristeza, mucha amargura, mucho dolor. Y entonces cerramos nuestros oídos a consejos. A mí me llamaban hermanas, mi prima Marina me llamaba, y uno quiere hacer su voluntad y no someternos al Señor, no obedecerlo. Y ahí es cuando hay pecado. Eso es pecado. Entonces debemos soltar esas cosas que tenemos apuntadas ahí acumuladas, soltarlas, entregárselas al Señor para primero liberarnos nosotros, para no tener más amargura, no tener más dolor, más resentimiento. Primero nosotros debemos soltarlo y liberarnos nosotros. Hermanos y hermanas, y amigos, si hay aquí personas que no han llegado al conocimiento del Señor Jesucristo para salvación, es la razón por la que no podríamos decirle hermanos, porque Dios es quien nos da potestad de ser hechos sus hijos y nos llamamos hermanos porque somos hijos de Dios. Hay la tendencia a creer en el mundo que hijos de Dios todos los que somos, son todos los que somos nacidos de mujer. Y eso no es cierto. Si no, la palabra de Dios no diría allá en el Evangelio según San Juan capítulo 1 que a todos los que recibieron al Señor Jesucristo, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces decía, hermanos y hermanas, amigos y amigas que están aquí, perdonar es un mandamiento de Dios. Mire lo que dice Lucas, capítulo 17, versículos 3 y 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, ¿qué hay que hacer? Perdónale. Es un mandamiento. Otro texto, Lucas capítulo 6, versículos 27 al 29 dice,
Pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Aquí no usa la palabra perdón, pero está hablando de una serie de actos que tienen que ver con el perdón. El que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Esas cuentas por cobrar que mantenemos nosotros cargando a nuestro haber, Dios nos dice, aún a esos que pudiéramos considerar enemigos nuestros, debemos amarlos. Aquellos que nos aborrecen, muchas veces en relaciones de pareja, se dan actitudes como si el uno al otro se estuviese aborreciendo. Anoche estábamos escuchando un audio con un testimonio de una pareja, pues una cosa ahí bastante impactante por las cosas en las que estuvieron envueltos, personas con ministerio, donde la pareja estaba en una ruptura crítica, ella fue a pedirle ayuda al pastor y resultó enredada con el pastor que la estaba aconsejando. Enredada, quiero decir, enredada, bien enredada. Y ella habla en su testimonio que había un momento en que ella como que no quería nada con su esposo, producto de lo que estaba haciendo. Entonces, esto encaja perfectamente en una relación de pareja. Hay momentos en los que la crisis llega a tal punto que pudiera decirse, se aborrece el uno al otro. Pero la palabra del Señor nos dice, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Es un mandamiento del Señor. Ahora, la palabra del Señor en un versículo que a mí particularmente me ha llenado siempre y casi que lo trato de seguir como una filosofía de vida, me falta muchísimo, pero el apóstol Pablo, inspirado por Dios en Romanos capítulo 12, versículo 17 al 19, dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Nos saltamos ahí al versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En esos momentos de tanta crisis y de tanto dolor, porque aparentamos estar bien, pero realmente en lo más profundo de nuestro ser estamos con mucho dolor y mucho sufrimiento, porque no solo estamos afectados los dos, nuestros hijos estaban afectados, nuestros padres estaban afectados, y eso es como un efecto, como una onda, ¿no? Entonces, ¿No? va repercutiendo en más personas hacia afuera, familiares, hermanos de la iglesia, amigos. Y cuando a mí me decían, Saúl me decía, pero es que usted no me ama. Yo le decía, no, no lo amo. Yo ya usted no siento amarlo, no siento que lo amo. Es mejor que cada uno por su lado, y me rodeé de personas que no me aportaban nada para arreglar mi relación de pareja. Ahí no está incluido el hermano Germán, ¿no? No. Para que no van a pensar mal. No, yo doy gracias al Señor por el hermano Germán, ¿verdad? Porque fueron 15 meses en que él juicioso fue todos los miércoles al apartamento. Hermanos, es un proceso que no se da así, en un clic, en un chasquear de los dedos, porque como somos cristianos creemos que entonces, no, es que usted tiene a Dios y usted lo puede hacer de un día para otro. No, hermanos, cuando uno se siente tan herido, tanto el uno como el otro, no es fácil cumplir estos mandamientos que el Señor nos da. Y nos olvidamos que esa persona que está a mi lado, con la que hice votos matrimoniales, de decirle que voy a estar con él hasta que la muerte nos separe, que vamos a ser fieles el uno al otro, que voy a cuidar de él, que lo voy a amar, que lo voy a respetar.
y rompemos esos votos, hemos roto también los votos de que delante del Señor, promesas que le hemos hecho es al Señor y no solo a la persona con la que me casé. Entonces, fue un año que fue duro y no se lo aconsejamos a nadie. O sea, no es para que digan, mire, los hermanos se separaron y las cosas después funcionaron. No, hermanos, no es algo que debemos hacerlo. No lo aconsejamos. Gracias a la misericordia del Señor, gracias a que el Señor estuvo ahí, el Señor fue real para nosotros durante esos 15 meses, podemos decir que hasta aquí el Señor nos ha traído y nos ha cuidado, nos ha guardado. Seguimos trabajándole porque no podemos descuidarnos, no podemos pensar que ya tenemos una cerca contra todo ataque, pero debemos ser conscientes de que la persona con la que me casé es la que el Señor me tenía a mí, es la persona que yo escogí, pero el Señor fue el que me la dio. Yo debo amarlo, debo respetarlo, debo bendecirlo, debo orar por él. Y si yo llego a la iglesia, llego a la cena del Señor, no se me puede olvidar que él también es mi hermano en Cristo y yo no me podría sentar a la mesa del Señor en un conflicto con mi esposo. Entonces, si él venía y me pedía perdón, yo debía perdonar, ¿cierto? Pero era tanto ese corazón mío tan endurecido que yo ya no quería nada con mi esposo. Pero gracias, el Señor quebrantó ese corazón para que él pudiera hacer una obra en mí. El modelo de perdón. Efesios capítulo 4, versículo 32 nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En varias partes de la Escritura se nos manda a perdonar de la manera en que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Y por eso empezamos hablando de la dimensión del perdón de Dios. Porque ese modelo de perdón dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, hay momentos en los que estamos tan heridos que creemos que no somos capaces de perdonar. Miren lo que dice este texto que sigue, de un término que usaba mi esposa, acumuladores de deudas. La palabra del Señor muy sabiamente nos indica, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Hermanos, yo sé que a todos nos pasa, que hay momentos en los que el día a día no nos deja muchas veces tratar situaciones pequeñas, pero que pequeñas y de pequeña en pequeña y de cosa en cosa empieza a formarse una bola de nieve que termina convirtiéndose en una catástrofe. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cada situación, cada palabra mal dicha, deberíamos tratarla antes de que el sol se ponga, como dice la palabra. Porque si la dejamos que se acumule, es lo que pasa cuando a un cuarto de la casa no se le hace aseo. Bueno, una semana, mi señora es fanática de la escoba y a veces dice, uy, pero esta casa lleva, esta sala lleva 3 días que no se le hace aseo y mire cómo está de terrible. Cuando pasan 2 semanas y a un cuarto no se le hace aseo, sabemos lo que sucede, ¿cierto? Y si pasa un mes, y si pasan 2 meses, y si pasa un año, pues la acumulación de mugre termina convirtiendo la situación en algo incontrolable. Eso mismo pasa cuando no le hacemos caso a la palabra del Señor. En no dejar que un pecado
termine con el día y nosotros no lo hayamos tratado cuando hablamos de la relación de pareja. Y eso implica darle lugar al diablo, porque es él el que se aprovecha. Cuando hacemos memoria de lo que pasó entre nosotros y de la situación que desató esa ruptura, alguien podría estar por allá preguntando, bueno, ¿y qué fue lo que pasó? Cuenten a ver dónde estuvo la cosa. O sea, venga, démosle al chisme aquí, digan bien. Pero se pone uno a analizar y fue un conjunto de muchas cosas a lo largo de, en ese momento iban 20 años de vida matrimonial, de un par de pelados, de muchachos de 20 y 21 años que se casaron, que se habían hecho novios a los 16 y 17 años y que habían vivido una cantidad de experiencias que resultaron criando hijos en esa edad. Yo hoy día veo el menor de nosotros tiene 22 años y yo me pongo en la camisa del hijo, yo a esa edad ya estábamos cargando pañalera y preparando teteros y no durmiendo por la noche porque el bebé se despertaba llorando, y a los 25 ya teníamos 2 y a los 30 ya teníamos los 3, 30 de edad quiero decir. Y todo eso fue acumulando una cantidad de cosas y en el día a día las dejamos que se acumularan. Y eso le dio lugar al diablo, como dice aquí la porción que estamos leyendo. Y el diablo supo aprovechar muy bien esa situación. A veces, en el caso nuestro, también medíamos como fuerzas. A ver cuál de los dos era más fuerte. No sé si han visto esa película, Los Smith, creo que se llaman. Una pareja que hasta con pistolas se tratan y se dan a fuego en la casa. Pues nosotros no teníamos pistolas para eso, ¿no? Pero sí era una guerra constante, como midiendo fuerza. Y ahora recién el Señor nos reconcilió, nos restauró. Cuando yo hablaba del tema todavía lloraba, ya no, porque gracias al Señor siento que he sanado. O sea, no puedo decir que es sano primero para poder perdonar, no. Primero tuvimos que quebrantarnos, perdonar, reconciliarnos y restaurar y sanar. Y yo le doy gracias al Señor, y ahorita que estos días que hemos estado pues cada uno estudiando, y anoche nos juntamos para hablar del tema, como lo que habíamos estudiado, y coincidíamos en muchas de las citas y cosas. Digo gracias al Señor por eso. Nosotros yo me río y digo, pero qué tonta llenarme de motivos durante casi 20 años por bobadas a veces. Y cosas pequeñas las volvimos grandes. ¿Sí? Y dejamos de gozar de nuestro matrimonio por 20 años, gozar en el sentido de que sí, tuvimos momentos felices, viajamos, nacieron nuestros hijos, porque los hijos nos dan muchas alegrías, pero como pareja perdimos mucho tiempo. ¿Sí? Y cuando el Señor nos llama es a estar felices, a tener gozo, nosotros nos pusimos fue a dañar nuestra relación y no disfrutarla. Y esa es la invitación también. Disfruten su relación de pareja. Enamorémonos todos los días. Cuidémonos el uno al otro para que el enemigo no tenga lugar en nuestra relación. Ya estamos cerrando, ya estamos concluyendo. Sé que el tiempo ya se fue, pero creo que es importante lo que aún nos falta. Como resumen de perdonar. Primero, perdonar es una decisión personal, obviamente, es mi decisión. Yo decido perdonar, como ya lo hemos dicho, no porque el otro se lo merezca, pero para eso se necesita
que sea Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Esa decisión debe nacer de una persona transformada por la obra del Espíritu Santo. Yo decido delante de Dios perdonar. Yo recuerdo que en los momentos duros, complicados, hemos puesto, digamos, nuestra situación quizás en un escenario oscuro, caótico. Pues tampoco es así, que llegábamos y que la casa era una agazapera, o sea, no, porque inclusive nuestros hijos, cuando tuvieron la noticia de que yo me iba, pues todo fue como una sorpresa, porque había muchas cosas que nosotros supimos manejar. Nosotros estábamos en actividad en la congregación y seguíamos, pero teníamos cosas de mucho conflicto interno. Obviamente también había algunas cosas que espiritualmente no estaban como aparentaban que estaban. Pero decía que en los momentos en los que estábamos en la crisis dura, que yo veía que la cosa como que se estaba abriendo la brecha mucho más, yo quise hacer muchas cosas, hicimos muchas cosas a pulso, de tratar de reunirnos, de ir con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios deseos, con nuestras propias intenciones, con nuestra propia sabiduría, de lo que enseñan en los libros por allá y los terapeutas, de ir y de hacer no sé qué, que reunámonos, de que llevarla a tal lado y que hacer tal cosa y de que hacer tal otra, y cada reunión era, como decimos coloquialmente, era una pelotera mayor, terminaba en un enredo y en un ofendernos y decirnos cosas que no teníamos que decirnos. Entonces es cuando Dios hace la obra y hay la decisión de perdonar. Algo sobre eso. Perdonar no es, dejemos así, ay, ¿sabe que yo lo perdono? Ay, sí, sí, chao, 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 bueno, sí, sí, sí. No, es necesario tratar las cosas. Perdonar no es olvidar. Ustedes dirán, oiga, pero hemos leído un poco de versículos que dicen que se olvidó de nuestros pecados, que Dios se olvidó de nuestros pecados y que los echó a lo profundo del mar y nunca más se acordará de ellos. Y entonces ahora, ¿cómo así? Dios se olvida de nuestros pecados y es su capacidad como Dios de hacerlo. Pero decir que perdonar es olvidarnos de la afrenta, de la falta, es una mentira. Lo que sí sucede es que cuando nos acordamos de la situación, no nos hace daño. ¿Por qué? Porque había una deuda que nosotros le pusimos sello de saldado, cancelado, no me debe. Entonces, cuando nosotros debemos una factura y nos ponen ahí cancelado, si el acreedor llega a cobrarnos, decimos, no, mire, aquí está saldado, está cancelado. De eso se trata. Porque no hay que negarlo, Satanás en sus momentos llegará a ocasión en la que nos trae a la mente algún episodio pasado, pero cuando hemos perdonado es una obra de Dios y lo decimos como testimonio y con conocimiento de causa, ya no nos hace daño. Eso que en el momento en que se nos venía a la mente nos hacía llorar y nos producía por dentro una revolución de química, ya no pasa. Por la gracia de Dios y por la obra de Dios en cada uno de nosotros, no nos hace daño. Y perdonar es liberación. ¿Liberación de quién? De mí mismo, de la carga que yo tengo. Cuando yo no puedo perdonar, el que se carga soy yo mismo. Porque tengo la deuda ahí encima sin cancelar y me atormenta y me mortifica y me quita la paz. Cuando me libero de eso y perdono, entrego eso y digo, usted no me debe nada, yo lo perdoné por eso.
nos liberamos cada uno de nosotros mismos. Debemos ser conscientes, hermanas y hermanas, que ninguna ofensa es tan grande que no se pueda perdonar, ninguna actitud es tan grave que no se pueda perdonar. Inclusive una infidelidad es dura, difícil, pero no es imposible de perdonar. Debemos aprender a perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. Por eso la primera pregunta que hacíamos era, si somos hijos de Dios, sabemos lo valiosos que somos para el Señor, que envió a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, nos invita el Señor, nos manda el Señor a perdonar como Él perdona. Entonces ustedes dirán, no, pero eso lo hace Dios porque Él es Dios, pero nosotros somos humanos. Pero hermanas, nosotros tenemos a Cristo en nuestra vida, que es Dios mismo, y podemos hacerlo. Podemos tomar la decisión de perdonar a nuestra pareja, a nuestro hermano. Nosotros fuimos probados en nuestro ministerio de parejas como pareja y eso nos dolía porque el enemigo desafortunadamente ganó un espacio que se lo permitimos, pero el Señor fue muy misericordioso con nosotros, no merecíamos tanta misericordia de parte de Él, Él nos amó, nos cubrió, nos fortaleció y pudimos al final de esos 15 meses decir, sí, si queremos estar los dos, yo quiero estar con mi esposo, el nombre que Dios me dio, que yo elegí, pero era del Señor. Y doy gracias por la vida de Saúl, porque me tuvo paciencia, me perdonó por mi falta de sumisión. Eso fue muy difícil para mí. Le doy gracias al Señor porque me transformó. Así como el barro en las manos del alfarero, así me sentí yo durante esos 15 meses. No, no señora, así no era. Vuelve barata la bola y vuelve y empieza a armar hasta que logró un trabajo en la vida mía y en la vida de Saúl. Y pudimos decir sí, vamos a seguir adelante, no por nuestros hijos, no por lo que diga la gente, es por los dos, porque nos amamos, porque queremos llegar juntos a viejitos. Y esa es la meta que el Señor nos pedimos al Señor que nos ayude en eso. Regalen los últimos 5 minuticos. La segunda palabra es la reconciliación. Quizás es más importante todo esto que hemos abarcado acerca del perdón, porque es que sin perdón no hay reconciliación. Muchas veces queremos forzar una reconciliación después de un conflicto sin haber perdonado, sin haber hecho ese ejercicio del perdón. Si realmente somos hijos de Dios, yendo humillados delante de Dios, reconociendo nuestras faltas y haciendo lo que sea necesario hacer para perdonar, para que Dios sea el que nos dote de esa capacidad de perdonar. Hermanos, yo creo que en la carne es muy difícil el perdón. Porque a nuestra carne eso no le gusta. A nuestra carne no le gusta saldar cuentas que no han sido pagadas. A nuestra carne le gusta la venganza. A nuestra carne le gusta que pague por lo que hizo. Pero miren la obra de Dios, según a los Corintios capítulo 5, versículos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, haciendo que no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea, la obra de la reconciliación de Dios a través del Señor Jesucristo se fundamenta en no tomarnos en cuenta nuestro pecado, porque la palabra reconciliación se compone de dos palabritas, como de juntar, y conciliación es de donde viene la palabra concilio, que es una
reunión, una agrupación, una asamblea, o sea, poder volver a restablecer la comunión. Eso se hace a través del perdón. Y con Dios, pues mucho más, porque si Dios viera nuestros pecados, yo en alguna ocasión no entendía cómo podemos pensar en que Dios nos ve perfectos a través del Señor Jesucristo. Pues es que si así no fuera, no podríamos acercarnos a Dios. Si Dios viera nuestro pecado, no nos permitiría acercarnos a Él. Pero la reconciliación se fundamenta en no tener en cuenta nuestro pecado, porque ese pecado ha sido quitado por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Hermanos, reconciliarse tiene que tener su fundamento en el perdón. Y ya hemos hablado de que el perdón es saldar esa cuenta. Si aquí hay parejas que están pasando por momentos de crisis. Primero, si hay parejas que no están teniendo el debido cuidado de la precaución, de no estar haciendo ofensas el uno al otro, empiecen a trabajar en eso. Segundo, si aquí hay parejas que no están dándole tratamiento a las situaciones que tienen, si están dejando que el sol se ponga sobre su enojo, tienen que trabajarle a eso. Si hay parejas, tercero, si hay parejas aquí que han llegado a una acumulación de deudas, de cuentas pendientes, que está convirtiéndose eso en una situación inmanejable, acudan al Señor, vayan al Señor. Busquen un hermano idóneo para que pueda ayudarles. Por ningún motivo vayan a pensar que la fórmula matemática que a nosotros nos funcionó es la que sirve, porque yo no me atrevería a recomendarle eso a nadie. Sepárese 1 año y medio y después de ese año y medio, camino de rosas. No nos alcanza el tiempo y tampoco me siento libre de hacerlo, de contarles las cosas por las que yo tuve que pasar en ese tiempo. Momentos en los que veía que un paso más y el siguiente era el precipicio. Siendo creyente, porque yo soy creyente. Hermano Esaú, disculpe. Señor. Puede seguir, hermano, que la dinámica no la vamos a hacer. Siga adelante, tranquilo, terminen, que Bueno. creo que estamos siendo muy edificados. Bueno, gracias. Hermanos, hubo momentos que lo único que no permitió que el asunto se fuera a situaciones críticas, caóticas y lamentables fue la gracia y la misericordia del Señor. Porque esos momentos, que es por lo que digo, no me atrevería a recomendarle a nadie, venga, dense un tiempo, como dicen hoy por ahí, dense un tiempo. Por lo que yo viví, y no sé, pues en el caso de mi esposa, porque ella estaba en otra tónica, pero yo tuve momentos muy complicados en las que discutía con el Señor. Hasta que llegó un momento en que yo al Señor le dije, Señor, yo no muevo un solo dedo más. No hago nada por restaurar eso. Y cuando el hermano Herman hablaba conmigo, no, hermano, yo no. Hermano, que venga, que por qué no la llama, que por qué no. Yo dije que yo no muevo un solo dedo más.
Y en ese momento, hermanos, es donde yo digo, la gracia y la misericordia del Señor. Yo no sé, en otras circunstancias, sin la gracia del Señor, sin la misericordia del Señor, ¿qué hubiese podido pasar conmigo? Pero hermanos, qué bueno saber que el Señor tiene el control de nuestras vidas. Qué bueno que cuando Dios nos ha dado la potestad de ser hechos sus hijos, eso nos pone en una condición muy especial. Así que si aquí hay alguien que no ha recibido esa potestad de parte de Dios de ser hecho su hijo, le invitamos a que lo haga. Porque aún en esas circunstancias tan difíciles, vemos la gracia de Dios. Alguien dirá, bueno, pero ¿y si ustedes, conociendo de la Biblia de toda la vida y con ministerio y con actividades, y o sea, ¿cómo así? Dios es perfecto y Él tiene su plan. Él sabe lo que hace. Es todo lo que yo puedo decir. Y hermanos, esa seguridad, y a los amigos que están aquí, esa seguridad es la que queremos invitarles a que ustedes tengan. Ser hijo de Dios nos da, por la gracia de Dios, una condición especial. Si usted tiene dificultades, hay esperanza. Mi esposa está escuchando por ahí o estaba leyendo, no sé. ¿Cómo es que para los matrimonios que no tienen esperanza? Esperanza para matrimonios sin esperanza. ¿Es un libro? No, un artículo. Un artículo. Esperanza para un matrimonio sin esperanza. Cristo nos espera. Sí hay esperanza. A veces escuchamos personas, parejas decir, y no hay nada que hacer. Si es en Cristo, si es con la ayuda de Dios, todo se puede. Porque es que es Dios quien hace la obra en nosotros. El testimonio que les contaba hace un rato que estábamos oyendo anoche, de una pareja donde ella tuvo primero una infidelidad con el pastor que los estaba aconsejando. Pasó un tiempo y volvió a tener una infidelidad y están contando su historia. Yo decía, dos veces y dos situaciones. Qué tan complicado. Es la obra de Dios. O sea, no estamos aquí diciendo que perdone todo, que si le casca, que si le hace, que si le deshace eso, tranquilo, y una y otra vez, ese es otro tema que de pronto más adelante podríamos ver. Lo que queremos decirle es que sí hay esperanza. Por grave, por complicada que sea la situación, sí hay esperanza. Di sí al perdón y a la reconciliación. Aquí tenemos fotos recientes de nuestra familia. El personaje de Cachos no es de nuestra familia, el resto sí. La foto de la izquierda estamos con nuestro hijo mayor y su esposa, está Silvia. Eso es por allá en el eje cafetero. En la foto de la derecha, sin el de Cachos, estamos nosotros dos, Silvia y Nicolás. El de Cachos tampoco es el consejero, ¿no? No, tampoco. No. No, ahí no está. Hermanos y amigos, queremos compartirles que en los últimos 10 años, desde diciembre 7, 11 años, diciembre 7 de 2010, a la fecha, ha habido como un matrimonio nuevo, distinto. Si hemos tenido dos, creo que no hemos tenido tres discusiones así fuertes cuando antes era el pan de cada día. El Señor nos ha dado mucha paz
mucha armonía. Hemos tenido momentos difíciles, claro que sí. Situaciones complicadas por resolver, pero en armonía y en paz. Y lo que mi esposa decía hace algún momento, y yo lo suelo decir con mucha frecuencia en las reuniones de pareja. Dios quiere que las parejas, los matrimonios, seamos felices, tengamos armonía. Ese texto de Génesis, de cuando Dios ve lo que ha hecho y dice que era bueno en gran manera, y le dice al hombre y a la mujer, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Para mí eso tiene de trasfondo una implicación de vivan en paz, vivan en armonía, vivan felices. Y estoy convencido de que ese es el plan de Dios. Un plan que usted y yo, en la mayoría de las veces, echamos a perder por nuestra testarudez, por nuestra insensatez. Pero sí hay esperanza. Si le decimos sí al perdón y con el perdón, la reconciliación. Que el Señor nos ayude, que el Señor les ayude. Si hay alguien con una situación difícil, complicada, crítica, donde producto de esa acumulación le ha dado espacio a Satanás y él está haciendo su obra destructora, queremos decirle que hay oportunidad. Si usted necesita ayuda, hay hermanos especializados en esa labor de consejería de pareja que pueden ayudarle. El Señor quiere que vivamos una vida matrimonial en paz y en armonía. Amén. Tengamos una palabra de oración. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por este tiempo que nos has permitido. Gracias, Señor, porque sabemos que tú has hablado a cada uno de nosotros a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu. Te rogamos, oh Dios, por aquellos matrimonios donde hay dificultades. Solamente tú conoces quiénes de los que están aquí conectados a través de esta plataforma en esta noche están pasando por dificultades matrimoniales, por problemas donde Satanás ha ganado espacio. Señor, ayúdanos a cada uno a depender de ti, a someternos a ti, a ocuparnos por mantener matrimonios felices para tu honra y tu gloria. Bendecimos tu nombre, oh Dios, y nos ponemos en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.